Este aparato sistema está conformado por varios órganos. Uno de estos, bueno, es todo lo que sería el de la faringe, toda la cavidad bucal, ¿no? La faringe, el esófago, el estómago, toda la parte de lo que sería parte intestinal, y hace también conjuntamente con el hígado y el páncreas, ¿sí? En la cual también cumple funciones en este procesamiento de alimentos. De la boca, de la masticación, ¿sí? Que comienza a funcionar todo lo que serían los alimentos enteros, por eso se llama enterogástrico. Hay un procesamiento de la cavidad bucal pasando por todo el tubo digestivo, ¿sí? La masticación, la salivación, es fundamental para este proceso de alimentos. La glotis, la deglución, por eso entre la masticación, la respiración y la deglución tiene que haber una coordinación. En esto entran a ejercer muchos músculos para este proceso. En el esófago es exclusivamente de conducción, es un tubo en la cual llega, ¿no? Está ubicado en el tórax, obviamente, y llega a lo que sería la cavidad gástrica en el estómago, descomposición con jugos gástricos, formación del quimo, ¿sí? Luego, posteriormente, pasa la parte de duodeno, ¿sí? En primera, segunda, tercera y cuarta porción, en la cual en una porción, en la segunda porción del duodeno, pasa del quimo, se transforma al kilo, ¿sí? Con estos jugos pancreáticos, jugos pancreáticos para el procesamiento de alimentos y la absorción, así también como lo que sería la amilasa y la insulina, y lo que sería lo que vendría el producto del conducto biliar, ¿no? Que es la bilis. Posteriormente pasa a porciones, pasa a lo que sería a la parte del intestino delgado, ¿sí? La sangre toma la sustancia de nutriente, la cual hace lo que sería la absorción de la mayoría de los nutrientes. Hay algunas porciones, en algunas partes del duodeno que se absorben algunas cuestiones que tienen que ver con nutrientes, minerales y vitaminas. Y lo que es netamente nutricional en cuanto el procesamiento y absorción se hace en el intestino delgado. Posteriormente, obviamente que termina el intestino grueso, conduce el quimo hacia la salida y se reabsorbe el agua y se produce lo que sería el material de desecho. En función a lo que sería el órgano en sí que intervienen, tanto como el páncreas y el hígado, y lo que sería el estómago, y duodeno e intestino delgado. Yeyuno, ¿no? Y intestino delgado y grueso. Y vamos a ir viendo algunas alteraciones que tengan que ver con dónde está localizado. Vías digestivas altas y vías digestivas bajas. Vías digestivas altas, algunas cuestiones que vamos a ver y vamos a localizarlo. Hay regiones, y esto es que lo han visto seguro en fundamento, en las cuales se separan, ¿no? En regiones para poder ubicarlos en esa inspección, esa palpación. Están imaginariamente divididas y consta de regiones en la cual vamos a encontrar y vamos a inspeccionar en forma con la palpación algunos órganos. ¿Sí? Teniendo en cuenta, obviamente, la normalidad y la aparición de algunas cuestiones anómalas, como la distensión abdominal, el dolor, fuertemente dicho, en qué zona, en qué regiones, ¿sí? También algunas cuestiones, algunos órganos
con algún proceso inflamatorio o aumentado de tamaño, como es muy bueno ver y hacer lo que sería el examen físico para poder ir practicando y ir viendo cuestiones que tengan que ver con estas regiones. Pero bueno, el dolor las regiones se dividen en estas regiones, que son 9, ¿sí? Y depende de dónde está localizado el dolor, muchas veces encontramos y se asocia, ¿no?, alguna aparición de algunas cuestiones. Están ubicados en la cavidad torácica está nada más que el esófago, por eso es la de conducción, y lo que sería el lugar donde se transporta lo que sería el producto alimenticio, tanto líquidos como sólidos. En la cavidad abdominal no se encuentra la mayor parte del órgano, lo que sería el órgano, el tubo, lo que sería los otros órganos como el hígado, el páncreas. También está en esta cavidad abdominal el riñón, ¿sí?, en la cual también algunas de las cuestiones, las suprarrenales y el riñón mismo también ayudan, ¿no?, a cuestiones que tengan que ver con alguna absorción de algunos nutrientes, o producción de algunas cuestiones de enzimas para que puedan facilitar la absorción del calcio, por ejemplo. También está la parte intestinal, es lo que es lo más que ocupa más espacio, es casi la mayoría del espacio de la cavidad peritoneal, y es lo que serían los órganos, en el caso de la mujer, los órganos reproductivos, en lo que serían el hipocondrio, ¿sí?, hipogastrio, ¿sí?, hipogastrio acá, lo que también, y lo que sería el órgano, lo que sería la vejiga. Por eso depende de qué región aparece algunas cuestiones del dolor, en la inspección uno puede asociar a qué puede estar referido. Y el dolor abdominal, tanto derecho como izquierdo, bueno, depende de la aparición, localización, ¿sí?, se puede asociar con algunas cuestiones. Es una gráfica para que lo tengan en cuenta en esa inspección que van a hacer. El dolor pélvico es muy puntual en el bajo vientre o en el hipogastrio, ¿sí? Está asociado también, algunas de las patologías están asociadas en varias regiones, ¿sí?, en la cual uno puede llegar a inferir algunas cuestiones. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes relacionados con los problemas gástricos? Bueno, la aparición de la acidez, reflujo gastroesofágico, con o sin esofagitis, úlcera péptica, dispepsia funcional, ¿sí? Y va a aparecer, bueno, el dolor epigástrico, localizado principalmente en el central del abdomen, la saciedad temprana, la plenitud, distensión abdominal superior, náuseas, la pirosis, la sensación de ardor y quemazón que surge del estómago, ¿no? Y la regurgitación ácida. Les pregunto, ¿cuánto es el pH del ácido clorhídrico? ¿5 no era, profe? Es uno de los más ácidos, porque tiene que ver, ¿no?, con la degradación de los alimentos, con también lo que sería el combatir el tema de algunas cuestiones que tengan que ver con microorganismos, ¿sí? Ese procesamiento quiere decir que tiene que ser muy ácido para poder, ¿no?, convertirlo. ¿Era 1 menor a 1, profe? ¿Rondaría por los 3, profe?
Sí, 3.5 a 4 es lo normal, ¿sí? Puede ser menos, ¿sí? En la cual hay cuestiones que suceden para que pueda ser más ácido. Por las mañanas, en ayunas, el pH desciende, ¿sí? Es bastante ácido. Muchos medicamentos necesitan ese medio ácido para ser digeridos. Por eso muchas veces le dice, bueno, lo toma en ayuna o busca un líquido ácido para poder facilitar su degradación, ¿sí? Por ahí algunas cuestiones, algunos medicamentos necesitan ese medio ácido para ser degradados, ¿sí? Eso lo van a ver seguramente en fármaco. Y le decís, se acompaña, no se acompaña, ¿no? Con cuestiones que tengan que ver con jugos cítricos, especialmente se le dice naranja para que pueda facilitar, ¿no? la absorción, la degradación de ese medicamento, ¿sí? Así también hay muchos medicamentos que se usan para poder proteger, ¿no? Esa mucosa y que esa acidez no lesione esa pared, ¿no? Interna del estómago, ¿sí? También puede pasar que sea tan ácido que también lesione propiamente dicha el músculo que lo recubre internamente. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, la valoración, bueno, básicamente algunas, así como vimos los síntomas más resaltantes, bueno, en la valoración va a prevalecer la disfagia, ¿sí? Náuseas y vómitos, acidez, pirosis, ardor y dolor de estómago, ¿sí? Dolor abdominal, ¿sí? Reflujo gastroesofágico en su mayor expresión, quiere decir que ya está permanentemente con esta cuestión y más acentuado. Ruidos aéreos pueden estar aumentados, quiere decir que hay mayor producción, mayor tránsito abdominal. Acuérdense que es un órgano hueco donde ingresan no tanto líquidos como sólidos, y el hablar y el modular también tiene aire en ese tubo porque es hueco, ¿sí? Por eso los ruidos hidroaéreos se escuchan, por eso son ruidos hidroaéreos, se escucha líquido y se escucha aire, ¿sí? A la auscultación del abdomen. Uno puede, a la valoración, a la auscultación de lo que sería por medio del estetoscopio, ¿no? Obviamente, van inspeccionando y auscultando, depende de las vísceras, ¿no? Obviamente, se toma como línea de referencia lo que sería la ubicación del colon ascendente, transversal y descendente, ¿sí? Y se va auscultando, ¿sí? Los ruidos que se pretende escuchar. Se escucha ese ruido Profe, positivo. era en el sentido de las agujas del reloj, que fue lo que nos explicaba. Sí, Que sí, porque teníamos que ir comienza. ocultando, no sé qué. Claro, porque comienza. Vieron que está vamos de vuelta para atrás. Esperen. Esto. Vieron la región umbilical. El mesopigastrio, que le llaman también. Tenemos ocupado, ¿no? Por el hígado, el lado derecho, ¿no? Casi transversalmente. Luego, del lado derecho, donde tengo más ocupado más órganos, ¿sí? Por eso que muchas veces, cuando quiero descomprimir, ¿no? Que todo esto me descomprima esos grandes vasos que están atrás, que son la arteria abdominal y lo que sería vena cava inferior, es donde lateralizo al paciente del lado izquierdo para que pueda descomprimir, ¿sí? Y pueda tener mejor retorno venoso, ¿sí? Tengo lo que sería el estómago, ¿sí? El duodeno, ¿no? El yeyuno, todo lo que es la víscera del tubo, lo que sería intestino delgado, donde en todo su trayecto absorbe, ¿no? La absorción de nutrientes.
Luego hay una unión entre el intestino delgado y el intestino grueso, que del intestino delgado sí cambia, ¿no? Y en esa unión es donde se produce lo que sería, ¿no?, el pasaje de un intestino delgado a un intestino grueso, y está ubicado del lado derecho en forma ascendente. Luego colon ascendente, colon transversal y colon descendente para terminar en sigmoideo y recto, ¿sí? Tiene sentido, ¿vieron? De la aguja del reloj. Por eso es que se oculta de esta manera. Si yo ocultaría en la parte de la región umbilical sobre el ombligo, ¿sí?, escucharía lo que sería intestino delgado. ¿Sí? Puede ser que esté bien, normal, o puede ser que se escuche como una actividad, ¿viste?, aumentada. Por eso en el entrenamiento de ocultarlo y hacer valoración, uno va tomando algunas herramientas para saber y para diferenciar, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, problemas, ¿no?, de aumento del tránsito intestinal, esto va a estar aumentado. Y todo lo que coma que estimule a la actividad intestinal va a estar aumentado, ¿sí? Por ejemplo, si estamos con aumento del tránsito intestinal con algunas cuestiones que después vamos a ver en cada patología, puede llegar a pasar, que estimule, ¿no?, el tránsito, que sea rápido y que evacúe rápido algunas cuestiones que tengan que ver con azúcares, por ejemplo, aumenta el metabolismo intestinal. ¿Sí? Por ejemplo. Por eso es que la valoración lo hacemos de esa cuestión. Bueno, la distensión abdominal. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Dónde más se presenta? ¿En qué cuadrante? ¿Sí? Porque puede estar todo, pero es focalizado en algunas regiones, ¿sí? ¿Qué uso como prueba de diagnóstico para ver? Y bueno, rayos X de tórax-abdomen es lo más simple que se hace cuando tiene una distensión abdominal, como para valorarlo, ¿sí? Para ver cómo se encuentra. Bueno, se hace una placa de abdomen para ver, ¿no? Y se ve perfectamente la cuestión en lo que es la parte intestinal. Y otro de los estudios, que es la esófago-gastroendoscopía o gastroscopía, ¿sí?, para la parte superior. Y la parte, lo que sería intestinal, es la videocolonoscopía, ¿sí? Ambas dos se hace bajo anestesia para que esté más confortable a la hora de poder hacer el procedimiento, ¿sí? Porque es bastante cruento en realidad. Y en función a esto es que se hace bajo anestesia, pero una anestesia suave en la cual uno puede, ¿no?, realizar ese estudio. Es bastante rápido, sencillo, y se diagnostica muchísimas de algunas alteraciones, algunas afecciones, algunos daños localizados, tanto en la vía superior como inferior, ¿sí? Y también se puede proceder a sacar muestra de biopsia para poder biopsiar algunas cuestiones, algunas lesiones, ¿sí? Sí, en el estómago, por lo general, la única bacteria que supera ese ácido clorhídrico es el Helicobacter pylori, ¿sí? Y da esta cuestión de continuo, cómo uno tiene este microorganismo. Bueno, a través de alimentos, ¿sí? De todo lo que se incorpora al alimento, y puede llegar a colonizar, y es un tratamiento con antibióticos. Lleva un tiempo, ¿sí? Y se vuelve a hacer estudio para ver si se ha erradicado con la infección. Bueno. Vieron que dijimos que comenzamos la cavidad bucal, y una de las cuestiones que tiene mucho que ver, y una de las patologías que es muy molesta, ¿sí?,
comienza con la parte bucal, que es la gingivitis, ¿no? Involucra la inflamación de las encías, ¿sí? Podemos también encontrar candidiasis oral, la infección de levaduras no de micosis en la membrana mucosa de la boca y la lengua, ¿sí? Muy representativa, ¿sí? Son cuestiones que tienen que ver con la cavidad bucal, tanto así también como la periodontitis, algunas cuestiones que ven con la carie con dolores, lo que sería infecciones a nivel de las encías, también favorece algunas lesiones que tengan con algún tipo de úlcera, ¿sí? O la famosa astas, ¿vieron las astas que son bastante molestas? Cuando le bajan la defensa, comienza a producir lesiones que duran entre 21 días y un poco más para que pueda volver esas lesiones que se puedan ir sanando, ¿sí? Hay algunas cuestiones, algunos medicamentos que pueden mejorar, ¿sí? La cuestión de recubrir lo que sería la mucosa oral, de la cavidad bucal, ¿no? Y también antisépticos, algunos anestésicos locales, como para poder facilitar. Esto también es bastante dificultosa la alimentación, ¿sí? Para las pacientes. Entonces, tenemos la gingivitis, la periodontitis y puede también haber algún tipo de infección a nivel bucal. Por eso es importante hacer los controles, importante de cuidarse las piezas, porque es una de las cuestiones que ayuda bastante a la masticación, ¿sí? A lo que sería para poder romper esos alimentos que comemos y pueda facilitarse lo que sería también la deglución. Cuanto más grandes son el tema de los alimentos, también puede lesionar lo que sería el esófago y todas las cuestiones que tienen que ver con el conducto hasta llegar al estómago. La candidiasis oral decíamos que es una micosis que se da a nivel bucal, es muy, muy molestosa, ¿sí? Vamos a ver. ¿Sí? Recubre por lo general en la lengua y también la parte bucal. También puede parecer algunas lesiones como las famosas boqueras, que llamamos, vieron que es muy notable. Tiene que ver con alguna cuestión, un microorganismo que está dando colonizado lo que sería la pared de la mucosa, ¿sí? Cuando la persona baja su defensa o se pone, comienza a... Esto obviamente que se trata con medicación, con un antimicótico a nivel local, higiene, ¿sí? La higiene al cepillar los dientes es fundamental. Por eso es cuando las personas están, una de las cuestiones que tiene que ver, vieron que cuando uno se plantea en fundamento higiene parcial, total, qué sé yo, pero hay también una partecita que es la higiene bucal de todos los días de la mañana y bueno, y facilitar lo que serían los elementos para poder realizarlo, ¿sí? Así también hay algunos antisépticos líquidos que se utilizan como colutorios y todo lo demás para poder hacer la higiene en cuestión de higiene todos los días, ¿no? Y bueno, la educación obviamente que viene de chico, entonces es el cepillado, el control de los dientes, con lo que sería la salud bucal, tiene que ver mucho, ¿no? Para favorecer lo que sería la alimentación en sí, la masticación, ¿no? De los alimentos. Luego tenemos la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad no es una afección en realidad, en condición en la cual los alimentos líquidos se vuelven no desde el estómago hacia el esófago. Y esto tiene que ver con una cuestión
de reflujo, ¿no? En la cual también lesiona o lastima lo que sería el esófago, ¿sí? Se siente acidez, se siente dolor, se siente ardor, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones también de alimentación, ¿sí? Primordialmente todo lo que se consume, algunas cuestiones que tienen que ver con alimentos ácidos, ¿no? Hace que irrite, ¿no? El esófago y causando también acidez y otros síntomas, obviamente. Entonces, en cuestión, y la lastime. Obviamente que si tomamos un jugo entre los ácidos, obviamente que el limón es intolerable, solo, puro, ¿sí? Hace que lesione, ¿no? Esa mucosa. Y la mucosa del esófago no está preparada para tanto pH ácido, ¿sí? No es igual que el estómago. El estómago está preparado para ese pH gástrico. Hay entre el esófago y el estómago hay un esfínter, ¿no? Ese esfínter es como una válvula, deja ingresar, ¿no? El famoso cardia, deja ingresar el alimento al estómago, pero no vuelve, quiere decir que no es retrógrado. Entonces, muchas veces ese esfínter esofágico inferior se encuentra o es vencido por la cantidad de alimento o la acidez que vuelve, ¿no? Como para atrás y lesiona ese esófago, ¿sí? Ese famoso esofagitis. La esofagitis, acuérdense que todo lo que es itis termina con un proceso inflamatorio que causa dolor, obviamente. Por eso se siente el ardor y se siente el dolor, ¿sí? Que me dice como en la boca del estómago, ¿sí? Los síntomas más frecuentes, ¿no? Bueno, dijimos que el contenido estomacal pasa a través del esfínter esofágico inferior, causando acidez, propiamente dicha, ardor, ¿no? Dolor, ¿sí? La sensación de quemazón, ¿no? Detrás del esternón hacia el cuello también, ¿sí? Depende, se puede llegar a sentir, ¿no? En todo, en lo que sería en el tórax también. La disfagia, la dificultad para deglutir alimentos, ¿sí? La sequedad de la boca, infecciones, ¿no? Lo que sería la parte bucal más frecuente o dentales, tos, ¿sí? Puede también a pasar, ¿sí? Y sangrado también, se puede lastimar, se puede lacerar y puede sangrar, ¿sí? Una de las cuestiones que tiene que ver con una de las patologías que aparece, que es el sangrado digestivo, puede ser de las vías altas, ¿sí? Que es que básicamente del esófago y el estómago, y puede ser las vías bajas, lo que es la parte intestinal. Y acá no lo vi en la filmina, pero se los voy a decir, hay una cuestión que tenga que ver con el sangrado, ¿sí? Es una cuestión que figura muchas veces en ese pequeño sangrado, pero constante y continuo y prolongado, hace que las personas tengan, por ejemplo, representado en su hematología. Quiere decir que tenga un hematocrito bajo, ¿sí? Ese sangrado puede ser microscópico o macroscópico, ¿sí? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, puede ser microscópico o macroscópico. Puede ser tan pequeño, pero continuo, que hace que impacte en ese hematocrito, ¿sí? En esa hemoglobina, ¿sí? Por eso siempre se busca, se lee, ¿no? El hematocrito, la cantidad de hematocrito la cantidad de glóbulos rojos por campo y referenciado con la hemoglobina, el porcentaje de la hemoglobina, ¿sí?
En función a esto, muchas veces sucede. Hay dos diferencias. Una cosa es el sangrado, que es lo que yo veo cuando digo, bueno, este sangrado es de vías digestivas altas y este sangrado es de vía digestiva alta. La gran diferencia que uno es, de la vía digestiva alta es la sangre no digerida, ¿sí? Que tiene todo su proceso, como todos los nutrientes, y termina con la presencia en la materia fecal. Y es la famosa melena que ustedes van a encontrar. Es una cosa digerida, sangre vieja, ¿sí? Con mucho olor, porque tuvo un proceso de digestión. Es decir, que si yo tengo un paciente que está con melena, el sangrado que está teniendo es la vía digestiva alta. No es así cuando yo tengo presencia de sangre o micro, ¿sí? O macro, micro, cuando yo no lo veo, pero utilizo algunos elementos para ver si es reactivo, ¿no? Se ven también en la materia fecal, ¿sí? Y es macro cuando yo veo sangre franca, sangre fresca en materia fecal, ¿sí? Quiere decir que de las vías digestivas bajas, porque no ha pasado por ese proceso de metabolismo, ¿sí? Pregunta. Profe, Preguntas. ¿puede repetir, por favor, para que quede Sí. claro? Vieron que dice reflujo gastroesofágico. Este reflujo me puede traer, puedo tener varices esofágicas, puedo tener laceración esofágica. Si yo tengo varices esofágicas, obviamente hay otra cuestión que entra a jugar acá, lo que sería la hipertensión portal, lo que sería toda la hipertensión de las vías digestivas, hace también que pueda llegar a tener varices esofágicas. Si tengo varices esofágicas y tengo también, ¿no?, reflujo, ¿no?, gastroesofágico, hay lesiones. Una mucosa cuando se rompe y se lastima, sangra. Esa sangre, por ley de gravedad, entra, ¿no?, con la alimentación y entra a digerirse. Si es de la vía digestiva alta, va a pasar por todo ese proceso de metabolismo y se va a representar en la materia fecal y voy a encontrar lo que sería melena, ¿sí? Sangre digerida, ¿sí?, oscura, con mucho olor fétido. Y es un sangrado de vías digestivas altas. Cuando el sangrado es de las vías digestivas bajas, quiere decir que es intestinal, ¿sí?, mayormente de baja, estoy hablando ya de lo que sería el colon, donde no hay metabolismo y donde esa sangre puede ser poquita y microscópica, que yo no la pueda ver a simple vista, o puede ser macroscópica, que yo la vea, ¿no?, con la presencia de la materia fecal. ¿Se entendió esto? Esas son las dos grandes diferencias. Vamos de vuelta. Entonces dice, el paciente está con melena. Automáticamente uno deduce que debe tener un sangrado digestivo alto para que tenga melena. Ahora, si yo digo, no, el paciente tuvo deposición, pero se lo ve con restos de sangre, hilitos de sangre, ¿sí? Entonces quiere decir que ese sangrado o ese producto de esa laceración del tejido digestivo, sí, bajo, se da en el trayecto de salida, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ahora me decís, el paciente está con, es muy común que pase que está con hematocrito bajo. Bueno, vamos a ver, se le estudia el hematocrito y se le estudia la hemoglobina. Se le estudia también el dosaje de hierro en sangre, ¿sí?, y la producción de eritrocitos, para ver cómo es la forma, cómo es la cantidad, cuál es su composición, qué es lo que está pasando. Por eso está el hematocrito bajo, porque tiene que ver con otra de las patologías que vamos a ver, ¿no?, más adelante de otro sistema, que es lo hematológico. Una de las cuestiones que puede ser es por el sangrado digestivo. Puede ser microscópico o puede ser macroscópico, ¿sí? Podemos tener varices esofágicas, podemos tener
en el tracto superior y en el tracto de vía, lo que sea digestiva alta y vía digestiva baja podemos tener hemorroides. Estos se pueden, ¿no?, lesionar, se pueden lacerar y pueden sangrar. La gran diferencia es que la sangre cuando está digerida es melena y cuando es de tracto de salida es sangre, ¿no? O sea, hasta puede ser sangre vieja, pero sin olor, con colores, ¿no? Sí, sí, me Temático pasó rojo eso. que nosotros vemos, porque por lo general, sí, esas son las dos grandes diferencias. ¿Cómo puedo saber si tengo presencia de sangre en una materia fecal? ¿Lo saben? Que la materia fecal salga negra, ¿puede ser? Puede ser, en realidad sale, sí, la melena en realidad no es tan, es más tirando a líquido que a sólido, ¿sí? Y tiene mucho, mucho olor. Muy característico. Y cuando la primera vez lo ves, y más que lo ves, lo olés, no te lo vas a olvidar más. En función, para saber si tengo sangre oculta en heces de materia fecal, que son microscópicas, que no la puedo ver, lo único que tengo que hacer, porque no tiene olor, no tiene el color, puede ser lo normal de la materia fecal, lo que tengo que hacer es hacer una prueba con agua oxigenada. Vieron que cuando tenemos sangre, los glóbulos rojos, ¿no?, reaccionan hace espumita, con el ¿no, agua profe? destilada. Sí, o con agua destilada también, pero agua oxigenada. Como que lo Hace rompe. espumita, ¿no, profe? ¿Cómo? Hace espumita. Hace espumita. Hace espumita. Hay un montón de con sinfín de cosas que podemos utilizar para sacar resto de sangre, pero bueno, se está grabando y no queda correcto que lo diga, porque reacciona. Cuando yo quiero saber si hay o no presencia de sangre, ¿sí?, o en alguna prenda o en una materia fecal, que si yo tiro lo que sería microscópicamente, no lo veo o estoy sospechando de, lo tiño con agua oxigenada y automáticamente reacciona. Sea nueva, fresca o sea vieja. ¿Sabían esto? No, profe. Bueno, entonces, sí, a ver cómo está, qué sé yo. Bueno, sí, me duele, qué sé yo. Después hay que ver la causa y la función que es lo que está sucediendo. Pero por lo general es un tip que le dejo para poder ver en la valoración, ¿sí? Y ver las características. A veces dices, bueno, ¿y cómo son las características? Bueno, hay una escala, no sé si miraron el instrumento de recolección de datos, hay una escala en la cual uno, igual lo vamos a ver más adelante seguro, no, sí está, para evaluar, ¿no?, ciertas cuestiones que tenga que ver, así como evaluamos la orina, ¿se acuerdan? Tenemos que evaluar también la materia fecal. Y muchas veces uno no le da importancia y en realidad está pasando por un proceso que capaz que es de vía digestiva baja y es nada más que una laceración o un estallido de algún vaso, puede ser venoso por una hemorroide y no pasa más nada. ¿Sí? Hay que hacer tratamiento, no es una cosa muy complicada. Aparte de ser molestoso también. Bueno, reflujo gastroesofágico. Vamos al otro que pasa un poquito más, ¿no? Ya del esófago a lo que sería el estómago y es la hernia hiatal. Ese famoso, el famoso esfínter, en la cual uno se debe cerrar para que no retorne lo que sería el bolo alimenticio, ¿no? Muchas veces puede suceder esto, que hay una hernia hiatal, quiere decir que una herniación en la cual hay una pequeña porción del estómago que está entre el esófago y lo que sería el diafragma. Hay un pequeño espacio, ¿no?, de la capa muscular utilizada para la respiración que separa, ¿no?, el tórax del abdomen. Bueno, puede llegar a haber una pequeña comunicación la cual pueda llegar a ser una hernia hiatal, ¿sí? La tipología, bueno, obviamente
el diafragma, ¿no? Bien separado, hay una conexión entre el esófago y el estómago, está el cardiac, y en esta cuestión de tanto puede pasar, ¿no? Que se inflame, ¿no? Que ceda, y por lo general puede llegar a haber una herniación. El esófago yatal, ¿sí? También es molestoso, es doloroso, ¿sí? Y también puede, obviamente que causa también mucha pirosis, ardor y acidez y reflujo, y hace también que muchas veces se confundan con un dolor, ¿no? Cardíaco, del YAM, y en realidad es una hernia hiatal. ¿Sí? Gastritis. Gastritis es la inflamación, el revestimiento interno del estómago, ¿sí? Es una inflamación en la cual se engrosa, duele, ¿sí? Gastritis erosiva crónica, ¿sí? Hay algunas cuestiones de lesiones, puede sangrar, ¿sí? Hay mucha acidez, bajan bastante el pH, en la cual lesiona la mucosa, ¿no? gástrica. Sangrado, bueno, gastrointestinal, bueno, es un poquito que se lo adelanté, el trayecto del tracto gastrointestinal, desde la boca al intestino grueso, el grado. Sangrado puede ser agudo, severo o potencialmente algunas veces mortal, pero bueno, algunas puede ser continuo y prolongado, ¿sí? El sangrado, bueno, dijimos que se divide en la parte del sangrado superior e inferior. El sangrado superior se considera cualquier, desde la boca hasta el trayecto gástrico, ¿sí? Y el inferior se considera desde el tracto de salida gástrico hasta el ano, incluyendo grueso y delgado, ¿sí? Para el diagnóstico de esta afección y ver en su cavidad propiamente dicha, hay dos estudios, una que es la endoscopía inferior y la endoscopía superior. Está el esófago duogastroscopía, ¿sí? Que se ingresa por el tubo digestivo, ¿sí? Que llega hasta lo que sería el duodeno o el colédoco, ¿sí? El duodeno en primera y segunda porción. Muchos de estos estudios también se hacen la endoscopía digestiva alta, como para ver el conducto pancreático y el conducto biliar, ¿sí? Puede haber algunas cuestiones litias y que obstruya ese conducto y haga que se sienta y haga alteración en cuestiones metabólicas propiamente dichas. Por lo tanto, muchas cuestiones, y también muchas veces que tengan que ver con algunas células anómalas, ¿sí? Como tumores, puede ser obstructiva o puede ser obstructiva por comportamental, quiere decir que comienza a crecer esa estructura celular que hace que comprima ese conducto y no pueda evacuar lo que serían los jugos pancreáticos, así como la insulina al torrente de lo que sería el tubo del duodeno. También se utiliza estos procedimientos para colocar y deshabilitar y habilitar esos conductos. Se puede poner hasta stem en esos conductos para poder facilitar su decantación, ¿sí? Así también la endoscopía inferior, que es la colonoscopía, colon-sigmoido-videoscopía, en la cual se hace a nivel del trayecto de la entrada del recto, y que puede llegar hasta todo el colon descendente, transverso y descendente, para ver su conformación y si hay alguna alteración que está sucediendo, ¿sí? Para tratamiento diagnóstico y para tomar biopsias.
Otra de las patologías que más se notan también es la úlcera gástrica, es una ruptura del tejido normal que recubre el estómago, ¿sí? Esa úlcera gástrica puede ser también duodenal, en el cual la ruptura presenta tejido anormal que recubre el duodeno y la primera parte del intestino delgado. Quiere decir que puede ser a nivel, ¿no?, del estómago y duodeno, todo ese trayecto, duodeno primera porción, segunda y tercera porción y hasta el intestino delgado, yeyuno. Muchas de estas cuestiones, estas úlceras gástricas, tienen que ver asociativamente con el Helicobacter pylori. Quiere decir que es una bacteria, es la única bacteria que puede sobrevivir a ese pH tan ácido, ¿sí?, en el cual prolifera y lesiona. Depende cómo va aumentando muchas de estas cuestiones que tienen que ver con la acidez y el no mejoramiento del cuadro clínico ante el tratamiento. Se procede a hacer lo que sería la endoscopía gastroduodenal para ver, ¿no?, y tomar muestra, ¿no?, de estas cuestiones para poder buscar si existe o no el Helicobacter pylori. ¿Y las varices esofágicas también se descubren así, mediante endoscopía, o hay otro estudio? No, mediante endoscopía. Por lo general, cuando tenemos un proceso en el tubo digestivo, por diagnóstico asertivo, ¿no?, obviamente para buscarlo y verlo, se hace una endoscopía. Gracias, profe. ¿Sí? También algunas cuestiones que tengan que ver con metabolismo también, ¿sí? Porque en realidad se definen muchas cuestiones, muchas patologías con la toma, ¿no?, de muestra para biopsia y cultivo, ¿sí?, en este caso. Otra de las patologías que se representan, que hay, ¿no?, en prevalencia, es una enfermedad crónica autoinmune, que es la enfermedad de Crohn, ¿sí? Muchas veces esa colitis ulcerosa, esas diarreas continuas, ¿sí? Por eso es que se hace el estudio de la endoscopía, colonoscopía en este caso, ¿sí?, para sacar muestras y para ver, qué es lo que está causando la afección, ¿sí?, y para dar el tratamiento oportuno, ¿no?, obviamente. También puede suceder con algunas cuestiones que tengan que ver con la composición de la estructura en sí interna intestinal, ¿sí? Si hay masas anómalas, si hay tumores, si hay sangrados, si hay ramificaciones, si hay algunas cuestiones que tengan que ver con que hay algunas cuestiones que tengan que ver también con la irrigación, con la circulación, ¿sí? Tiene que ver mucho esta cuestión de este estudio, ¿sí? Es muy importante para el diagnóstico del tubo digestivo. Por lo general, cuando se procede a hacer uno de estos estudios, se hace, depende ya teniendo en cuenta, ¿no?, la tomografía, la resonancia magnética y la sospecha de algunas cuestiones que tengan que ver para el diagnóstico y confirmar cuestiones que tengan que ver para proceder al tratamiento, ¿sí? En este caso, la mayoría de estas úlceras profundas, ¿no?, y discontinuas, ¿no?, hace que esta enfermedad sea autoinmune, ¿sí? Está categorizada como en las condiciones autoinmunes, puede darse en el colon ascendente,
en el transversal, en el descendente, puede también estar en algunas cuestiones que tengan que ver con el intestino delgado, ¿sí? Es una patología bastante representativa por diarrea, con o sin moco, con sangre, a veces con estreñimiento, ¿sí? Tiene sus periodos de cuestión. Tiene que ver con la alimentación también de la persona, ¿sí? Y bueno, y el dolor, la pérdida de peso y lo que sería la distensión abdominal es bastante representativa en esta patología. Algunas cuestiones que tengan que ver con esta patología, estas diarreas frecuentes con o sin sangre, lo que sería la formación de las úlceras también, si es que está muy, muy comprometido, hace que en este proceso de enfermedad inflamatoria, ¿no? Puede terminar su extensión, puede ser localizado, puede tener solo en un trayecto, y en la cual la intensidad y la inflamación hace que el dolor y las cuestiones que tengan que ver con la deposición frecuente hace que tengan una cuestión de urgencia. Por lo general se da mucho en el adulto mayor, ¿sí? No tanto en el adulto maduro, pero también tiene que ver mucho el factor humoral, es decir, que el estrés, los nervios, ¿no? También tiene que ver con este proceso, ¿no? de comienzo, ¿no? y sostenimiento. Y también la dieta tiene que ver mucho con esto, qué es lo que come y qué es lo que no. Por lo general se trata con medicamentos farmacológicos, y bueno, si no funciona y la complicación es más severa, muchas de estas se intervienen quirúrgicamente para ver en qué porción y en qué daño está, si hay necrosis, ¿no? o obstrucción o cuestiones que tengan que ver con el tubo, lo que sea con el intestino más grueso, se hace el abordaje y se ve cómo se puede llegar a reparar. Muchas de estas personas, cuando tienen esta enfermedad, pueden llegar a tener varios actos quirúrgicos y pueden quedar con colostomía, ¿sí? Bueno. Hay otra cuestión que tiene que ver con la inflamación del intestino grueso, que es con la colitis, ¿no? Fundamental. Tiene que ver también, hay otra patología que tiene que ver con la diverticulitis, que se inflaman, ¿no? Y tienen todo su proceso, ¿no? de aumento de lo que serían las deposiciones, ¿no? Tiene que ver mucho con el alimento, ¿sí? Por eso es importante en cuestiones de diagnóstico. Hay otra patología que es el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Este síndrome es un trastorno del tracto intestinal inferior, ¿sí? Por lo general, muchas veces sucede a raíz de lo que sería el factor humoral o lo emocional o el estrés, ¿sí? Hace que aumente su periodontaltismo y también tenga la facilidad de hacer ese colon irritable, aumenta su tamaño, un proceso inflamatorio muy marcado, muy doloroso, ¿sí? Hay una distensión abdominal muy persistente, hasta le impide, ¿no? el respirar, ¿sí? Es muy doloroso, ¿no? Y tiene que ver comprometido toda la parte intestinal. Vamos a dejar entrar a la compañera.
También esta condición involucra, ¿no?, la hipersensibilidad al dolor en los intestinos, combinada con algunas cuestiones de hábitos intestinales, como diarrea, estreñimientos, AMBA o no. Hay muchas personas que lo tienen. Al ponerse nerviosa o estresada, entran a tener esta cuestión. Esto se diagnostica y se trata, es uno de los dolores. Dice, bueno, es un dolor abdominal muy, muy agudo. ¿Sí? Pasa con medicación, se usa los famosos, la medicación antiemética, que actúa, ¿no?, en la parte digestiva. Hay varios, ¿no? Así como hay la presencia del dolor, ¿no? Aumenta el peritaltismo, también puede llegar a tener náuseas y vómitos, ¿sí? Pero es muy, muy agudo. Preguntas. Este es uno de los casos que siempre aparecen en las guardias, con mucho dolor. Este y el síndrome coledociano, el dolor de las vías y el síndrome coledociano son uno de los dos que es muy representativo del dolor. Pero la diferencia es que uno tiene una distensión marcada, ¿sí? Y uno saca, se le realiza rayos X de abdomen y evidentemente se ve, ¿no?, el proceso inflamatorio muy marcado de la parte intestinal, más colon ascendente, transverso colon transverso y descendente. Profe, una consulta. Sí. Volviendo un poco al principio, ¿dónde sería el límite entre las vías digestivas altas y bajas? Ahí decía, las altas es todo lo que sería esófago y porción hasta terminar lo que sería lo digestivo, lo gástrico. Ahora vamos de vuelta. Lo habíamos marcado. Acá está. En el tracto de salida gástrico. Todo lo que sería la vía digestiva baja sería la parte visceral, de las vísceras. Intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? O sea, sería del duodeno Todo para lo que es abajo. claro, todo sigmoideo y ano, y recto. Excelente, gracias, profe. Bueno, básicamente, obviamente que esto, así como pasa la vía digestiva alta, tengo lo que es la pirosis, el ardor, estoy haciendo memoria, la pirosis, el ardor, ¿sí? El dolor, puedo tener sangrado o no, que puedo representar en melena, ¿sí? En la vía digestiva baja tengo lo que sería la distensión abdominal, aumento del tránsito intestinal, ruidos hidroaéreos, ¿sí? Y la inflamación y el dolor. Y también puedo llegar a tener, ¿no?, colon irritable con lo que sería, también puedo llegar a tener el síndrome coledociano, que es el dolor por lo que serían las vías biliares. Son cuestiones que uno tiene que ir viendo, son cuestiones que es de urgencia, no emergencia, de urgencia, en la cual recurre, ¿no?, a la atención, asistencia sanitaria para poder calmar ese dolor, porque algunas veces es muy agudo, ¿sí? En esta cuestión, ¿no?, que el factor humoral entra a jugar mucho en estas cuestiones, ¿sí? El estrés, el nervio, lo emocional, ¿sí? Calmarle el dolor son tratamientos que vamos a hacer, por lo general se hace endovenoso, después hacerse la placa, después hacerse el laboratorio, ¿sí? Se le coloca una vía periférica y se le pasa lo que sería analgésicos y protectores gástricos y antieméticos. Y también muchas veces se le pasa también un ansiolítico, ¿sí?
Y va a quedar con esta medicación de los antieméticos, ¿sí? Porque es muy doloroso, ¿sí? Va a quedar con estos antieméticos, protectores gástricos, ¿sí? Por 4 días hasta que ceda el cuadro, ¿sí? Si es de vía digestiva alta, va a seguir con un protector gástrico, ¿sí? Va a seguir algunas cuestiones que tengan que ver con, para poder favorecer a esa protección de la musculatura gástrica, ¿sí? Para que no se pueda lesionar, para que no siga, ¿sí? Después de su diagnóstico se verá si es Helicobacter pylori o no y se procederá a la medicación. Obviamente que el tratamiento es con antibióticos. Su esquema y luego se corrobora si se ha eliminado. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Quedaron todos callados, me parece que están cansados. Están cansados porque, a ver. No, profe, no hay preguntas. Bueno, ahora vamos a ver una de las patologías. Quiero... Antes de... Así como vemos patologías de vías netamente digestivo, de la vía digestiva alta y baja, vamos a ver otra que actúa, ¿no? En la cuestión que es uno de los órganos que es el hígado, ¿no? La hepatitis. La hepatitis es la inflamación, no del órgano en sí. Puede darse en 3 instancias. Uno que sería hepatitis o inflamación, ¿no? De lo que sería el hígado. Otro que sería que más agudo, que es la cirrosis, y luego lo que es la hepatitis hepatocelular, que es el carcinoma, ¿no? ¿Qué va, si uno tiene cirrosis, va conjuntamente a esa patología? Quiero dejar de compartir para mostrarle otra cosa. Y no me responde. Deme 2 segundos que está lento. Antieméticos. ¿Estuvieron viendo? ¿Saben qué son los antieméticos? Protectores gástricos. ¿Están cursando fármaco?
Están todos callados. Sí, profe. Sí, profe, estamos Sí, usando pero fármacos. todavía no vimos. Estamos con antihipertensivos y mañana tenemos clase. Bueno, lo que sea el protector gástrico, tenemos protector gástrico de lo que sea la mucosa gástrica, que es la más famosa de las medicaciones, que es la ranitidina, ¿sí? Se puede dar endovenoso, se puede dar vía oral. Si se da endovenoso, la ranitidina es una de las medicaciones que se utiliza para poder, en esa fase aguda, hacer como un cóctel, ¿no? Tanto antiemético como protectores gástricos y también algunos antiinflamatorios, ¿sí? Aquellos que no causen aumento lo que sería del ácido clorhídrico. Quiere decir que se usa algunos analgésicos que no sean AINES. Por ejemplo, en este caso se usaría ketorolac, ¿sí? Endovenoso. Se hace un cóctel en el cual, en base de protector gástrico, ranitidina, ¿sí? A nivel mucosa, y si uso omeprazol es ya inhibiendo lo que sería la segregación del ácido clorhídrico para disminuir lo que sería su tenor de pH ácido, ¿sí? Se da un antiemético, ¿sí? Una de las cuestiones que trabaja sobre la musculatura lisa digestiva es la buscapina simple, ¿sí? Luego se le da el analgésico, el ketorolac, ¿sí? Y se puede llegar a pasar una dosis, estabilizarlo, sacarle el dolor y pasarle lo que sería vía oral, ¿sí? Un protector gástrico, un analgésico y antiemético, ¿sí? Se puede dar buscapina y se puede dar otros medicamentos para poder facilitar lo que sería el procesamiento de alimentos y la absorción y todo lo demás, como lo que sería el adomperidona o otras cuestiones que tengan que ver con el miopropan, ¿no? La simeticona, cosa que ayude, ¿no? Y proteja ese órgano, ¿sí? No estoy encontrando la carpeta. Como no es mi compu y las carpetas son compartidas, no la estoy encontrando. A ver. Reliberan también se... Sí, el Reliberan, ¿para qué es? Reliberan es metil... Es para evitar los vómitos. Un antiemético. Un antiemético, pero inhibe lo que sería... ¿sí? Después del Reliberan, tenemos primero el Reliberan, luego tenemos el ondansetron, que actúa a nivel central, ¿sí? Que se usan en otros tipos de patología cuando los vómitos son incoercibles, ¿sí? Profesora, la ranitidina, en algunos lugares dicen que no se está usando o está fuera de circulación. En ese caso, ¿qué otro protector gástrico se usaría? Omeprazol. La ranitidina actúa a nivel de la mucosa gástrica, protegiéndola, ¿sí? Puede ser vía comprimido, puede ser jarabe, ¿sí? Endovenoso. Pero actúa a nivel de la mucosa gástrica, ¿sí? Después pasamos al omeprazol. El omeprazol actúa a nivel central e inhibe directamente la producción del ácido clorhídrico, ¿sí? Actúa por otro mecanismo, ¿sí? La bomba de protones, ¿no? Inhibe. Exactamente, inhibe la bomba de protones. Sí. Vamos a llamar al profesor, que es el salvador de esta computadora, a ver si me encuentra. A ver, por acá, a ver.
Acá está. Vamos llegando, vamos llegando, vamos llegando, vamos llegando. Bueno, 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 bueno. Vamos a ir a la hepatitis. Esta hepatitis, como todo lo que dice como itis, es un proceso inflamatorio, se puede causar por parásitos, bacterias o virus. En este caso, lo más común que vamos a ver que es los virales. ¿Lo pueden ver? Sí, profe, se ve. ¿Se ve bien ahí o más grande? Yo veo bien. Bueno, Se ve bien. Sí, se ve bien, profe. después lo voy a agregar al... Bueno, de las hepatitis virales, como es algo viral, obviamente, tenemos en su clasificaciones A, B, quédate quieto, ahí. A, B, C, D y E, ¿sí? La hepatitis A, como la B, ¿sí? Vamos a ver cómo son la transmisión y por dónde los pueden contagiar, ¿sí? Y los periodos de incubación. La hepatitis A y B, hay vacunas para la hepatitis A y B, por separado, ¿sí? Y combinadas, ¿sí? Es una de las hepatitis que se vacunan, obviamente, esto no quiere decir que no va a tener la enfermedad, pero si lo tiene no va a ser tan cruento, ¿sí? Hepatitis A, me contagio es viral, me contagio a través de alimentos contaminados. La transmisión es fecal-oral, ¿sí? Periodo de incubación entre 15 y 45 días, ¿sí? La crónica no es crónica y los síntomas son leves. Muchos de las personas se contagian de hepatitis A y cursan como una gripe y pasó los síntomas. Y al hacerse la serología le salta como que ya tuvo contacto con este virus, ¿sí? Y hay muchas personas, así que después lo vamos a ver en pediatría, que algunas de las personas, algunos de los niños, ¿sí? Hacen una hepatitis fulminante con la hepatitis A, ¿sí? Después cuando veamos pediatría lo vamos a ver. La hepatitis B es transmisión parenteral, vertical o sexual. El periodo de incubación son de 6 semanas a 6 meses. Del 5 al 10% cronifican, se hace cirrosis y cáncer, y son portadores crónicos, ¿sí? Por eso que la hepatitis B es bastante representativa, ¿sí? Hay vacunas para la hepatitis B. Todos en esa inmunización específica como personal de salud tenemos que estar vacunados contra la hepatitis B. ¿Están vacunados contra la hepatitis B? Yo Sí, sí. sí, profe. Sí. Sí, sí. Bueno, esos que están vacunados, ¿cuántas dosis son? 3. 3. Son 3 dosis. ¿Cómo son esas dosis para los compañeros que no están vacunados? Si no recuerdo mal, te das la primera, después la segunda es al mes, y la tercera me perdí. Creo, no sé si a los 6 meses. Uno cada mes, creo que era. Son 3 dosis. Uno se vacuna al mes, después se vacuna al mes de vuelta, y la tercera... ¿Quién más se vacunó? ¿Cuántos son los vacunados? Me está preocupando, che. Alguien que está cantando. Bueno, el esquema consta de 3 dosis y van a ir a
investigar. Bueno, igual después lo vamos a estudiar con vacunación seguro. No se preocupen, ¿sí? No se olvida, ¿sí? Pero es muy importante porque somos portadores crónicos, ¿sí? Y pueden llegar a cronificarse y hacer cirrosis y cáncer, carcinoma, ¿sí? ¿Por qué el personal de salud? Porque como se transmiten a través del parenteral y hacemos muchos procedimientos, ¿no? Que tienen que ver con el contacto, ¿no? Sanguíneo, ¿sí? O manejo de algún instrumental, te puedes contagiar, ¿sí? Entonces todo el personal tiene que estar vacunado contra la hepatitis B. Y todos los chicos cuando nacen son vacunados contra la hepatitis B, porque hay más cronicidad, ¿no? Y muertes por hepatitis B que HIV. Aunque ustedes no lo crean. Hepatitis C, de transmisión parenteral sexual, ¿sí? Periodo de incubación de entre 15 y 150 días. Puede desarrollar el estado de portador y cronificarse un 75% de los afectados, ¿sí? No hay vacuna para la hepatitis B, solo se ve la estabilidad y se lo ayuda en función a aquellas afecciones que están pasando, ¿sí? ¿Cuál es la función del hígado? ¿Qué es lo que hace el hígado, aparte de la bilis? Que lo usa de reservorio a la vesícula, que llega al torrente y al duodeno para emulsionar las grasas, para que se puedan absorber. Parte de la ¿Puede bilis. ser el filtrado de la sangre? ¿Cómo? El filtrado de la sangre. Pasa todo lo que es sustancia que tiene el torrente sanguíneo pasa por el hígado, ¿sí? ¿Qué se metaboliza en el hígado? Y si lo relaciono con fármaco, ¿qué hace el hígado? Produce elementos de coagulación, ¿sí? Hace reserva de glucógeno. ¿Qué más? Metaboliza todo lo que es, metaboliza el alcohol, metaboliza lo que serían los fármacos, ¿sí? Tiene muchas funciones el hígado, que si yo tengo un hígado que está disfuncional o tengo cirrosis hepática, voy a tener problemas en esa cuestión. No voy a poder metabolizar alcohol, no voy a poder metabolizar los medicamentos, no voy a poder producir lo que serían productos para la coagulación, ¿sí? ¿Qué más? No voy a tener reserva de glucosa. Se me va a complicar el tema, ¿no? Es un órgano que tiene su función muy importante y que necesita estar sano para poder ejercerla, ¿sí? Para poder hacer su función. Si yo tengo una alteración en esta cuestión que se hace se cronifica y puede llegar a tener cirrosis, llegar a tener carcinoma, hace que va a estar disfuncional, ¿sí? Y voy a tener problemas en función a esto. Y también voy a tener cefalopatías a nivel de este producto de lo que sería de los desechos también metabólicos. ¿Se entendió esto? Luego hay otra, que es hepatitis D, que se transmite a nivel parenteral, ¿sí? Pero solo se replica y aparece con aquellos que son portadores de hepatitis B, ¿sí? Hepatitis aguda muy grave, ¿sí? Hay una fase y algo que sucede que se convierte en hepatitis D, ¿sí? Por el tipo, ¿no? de anticuerpos que aparecen,
y hace una hepatitis muy aguda y muy grave, puede llegar a la muerte. Luego está la hepatitis E, que se da a nivel de transmisión oral fecal, periodo de incubación de 30 a 60 días, ¿sí? Se da por aguas contaminadas o por algunos elementos que se usa para la infusión, ¿sí? Que están contaminados, ¿sí? De otros mamíferos a lo que sería al humano, y no presenta cronicidad. Pasa su periodo de lo que sería de enfermedad y vuelve a su normalidad. Obviamente que tiene que ver con los controles, con el seguimiento, con el tratamiento, ¿sí? Y la transmisión es fecal oral. Entonces, que si una persona que tiene esta hepatitis puede transmitir al otro, sí. Y acá vieron que hay dos, tanto la hepatitis A, que es fecal oral, y la hepatitis E, que es fecal oral, son las dos que hay que tener mucho cuidado y se transmite por alimentos contaminados o aguas contaminadas. Por eso es importante el tema de la higiene y el manejo de los alimentos, ¿sí? Preguntas. ¿Vieron acá la hepatitis E? ¿Sabe cómo uno se puede contagiar de hepatitis E? Así como la A, ¿no? Que son las dos que fecal orales. Contesten. No me dejen sola. Se callaron todos. ¿Están ahí? ¿O se cortó? Profe, ¿qué hepatitis sería como la más principal, la que tendríamos que saber más, digamos? Mira, La más frecuente. la hepatitis A y la hepatitis B son la transmisión fecal oral de alimentos contaminados o aguas contaminadas, son donde podemos retrabajar, ¿no? Y rever estas discusiones de prevención, ¿sí? ¿Dónde vamos a prevenir a aquellas personas que manipulan alimentos, ¿no? Y el consumo del agua, ¿sí? El tratamiento del agua, ¿sí? En aquellos lugares donde no tenga, cómo tratarlo, cómo hacerlo, cómo potabilizarlo para poder no llegar a la hepatitis, ¿no? Y acá, a diferencia de esta, que es la A, que es alimentos y aguas contaminados, en esta, en nuestra cultura, ¿sí? Que tomamos mucho mate, ¿sí? ¿Qué es lo que tomamos con el mate? No me digan factura. ¿Qué tiene que ver con agua contaminada? ¿Alguien dijo ahí algo? Vamos, vamos, vamos. El sarro. Primero el agua, de dónde viene el agua, si es potabilizado o no, de dónde viene, si es de pozo, todo lo que tenga que ver. Y hacer un estudio de agua viene bien, si tienen pozo o no, para poder evitarlo, ¿no? Más cuando haya niños o adultos. Y como consumimos bastante mate, con el mate consumimos ¿qué más? Sacando el azúcar y la factura, y los bizcochitos. Alguien dijo por ahí. Si soy de Córdoba y soy del norte, te voy a decir hierbas. Las hierbas. Burrito. Las hierbas, vieron que son de plantas, ¿no? Las hojas. ¿Sí? Muchas veces son contaminadas, ¿no? Por animales que tengan hepatitis B y eso lo consumimos. Y una manera muy fácil de contagiarse son por esas hojas que estén contaminadas. O de personas también, ¿sí? Que son contaminadas por sus desechos naturales que hacen, ¿sí?
Por lo general uno no esteriliza las hojas, no las quema porque se desaparecen. Se usan así, de sacar la planta y se ponen. Muchas veces tiene que ver con ese proceso también del lavado, y muchas veces sucede cuando te venden en las bolsitas, tiene un proceso, pero no tiene un proceso de limpieza, ¿sí? Hace que puedas estar contaminado y te puedas contagiar por eso, ¿sí? En cuestión de la hepatitis A, tiene que ver con los alimentos, los procesamientos de alimentos, ¿sí? Lavarlos previo, utilizar el tema de lavados de mano, y esa persona que esté en contacto con eso, produciendo alimentos, esta hepatitis A pasa mucho en las escuelas, y en los jardines, y en las escuelas donde tienen comedores, ¿sí? Tiene que ver con el manejo de alimentos. La higiene, ¿sí? Si usan, por ejemplo, tablas para elementos de verdura, o si lo lava posteriormente para lo que serían las proteínas, tiene que ver con eso, ¿no? El lavado en sí. Pero, y aparte la cocción y todas las otras cuestiones también. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos, bueno, la hepatitis B, tenemos A, B, C, D, E. Si los síntomas por lo general son fiebre, orina oscura, náuseas, ojos de tono amarillento, se lo ve, ¿no? Con dolor abdominal, ¿sí? Y acá está representado, por ejemplo, son todas virales, está representado la B, que existe la vacuna, y la A, que tiene la vacuna, ¿sí? Y también algunos de los D que no existe vacuna, pero se administra la de la hepatitis B. Muchas de estas pueden ser portadores de hepatitis B sin saberlo y haga su debut con la hepatitis D, ¿sí? Los de la B. Acá tiene un poquito de transmisión, algunas cuestiones que tengan que ver para que ustedes puedan detectar cómo se pueden transmitir, ¿sí? Hepatitis C, a ver la E. Y bueno, tanto la B, la D, la C y la E también se puede uno contagiar a nivel si ha recibido transfusión de sangre de personas infectadas. Por lo general, vieron que cuando uno va a donar sangre, una de las cuestiones que te pregunta si has tenido una de estas enfermedades. Si has tenido estas enfermedades, no sos candidato para donar sangre, porque tenés los anticuerpos dando vuelta y aquella persona que no lo tiene lo va a hacer. Bueno. Y si tenemos una cuestión así de cronicidad en el tiempo y se vaya complicando y llegamos a la patología última que vamos a ver, ¿sí? Y voy a ver todo esto. Y hay una cuestión que busqué algunas representaciones para la imagen para verlo, pero bueno, elegí esta para que no sea tan cruento, ¿no? El estigma de la hepatopatía, ¿no? ¿Cómo se lo ve a aquella persona que tiene hepatopatía prolongada o crónica, ¿sí? Y la encefalopatía hepática, hay el color, ¿no? El tinte ictérico que tiene, ¿sí? La esplenomegalia, que tiene aumentado lo que sería el tamaño del hígado, ¿sí? En la inspección. A la vez, si hay aumento del tamaño del hígado y está complicado, vamos a tener ascitis, ¿sí? Voy a tener aumentado lo que sería la hipertensión portal y voy a tener ascitis. Voy a tener en la sola observación voy a ver circulación colateral, telangiectasia, ¿sí? Puede tener varices esofágicas,
¿sí? En cuestión de alguno eritema palmar, puedo tener contractura de Dupuytren, se llama de las manos, de los dedos, ¿sí? El ascitis va a ser bastante pronunciado y voy a tener que hacer un procedimiento en el cual hay que extraerle el líquido para que no esté a tensión. Atrofia testicular, si puedo llegar a tener cistitis, ¿sí? Y se lo va a ver el ascitis. Bueno, vamos a hacer una paracentesis diagnóstica, ¿sí? Es una de las cuestiones que se saca el líquido para ver la cuestión diagnóstica, así como lo que serían los marcadores de la función hepática, ¿sí? Vamos a tener fibrosis hepática, vamos a tener cirrosis hepática, ¿sí? Vamos a tener aumentado el GTO y el GPT, ¿sí? Son enzimas hepáticas. Va a disminuir la proteína, ¿sí? Es un conjunto, ¿no?, de cuestiones que va a persistir. La cirrosis hepática, vamos a ver piel fina, menos tejido adiposo, mala musculatura, arañas vasculares como el Spiderman que le hizo, o telangiectasia, eritema palmar como lo mismo, el color ictérico, lesiones por rascado, color púrpura, hematoma. El abdomen, vamos a tener la ascitis, las estrías, el edema de la pared, la circulación colateral, hernia umbilical puede llegar a pasar porque hay bastante pronunciada, ¿no?, su ascitis, hipertrofia parótida, contractura de Dupuytren en los dedos, en parecido de tambor, ginecomastia, quiere decir que tiene aumentado las mamas, ¿sí? Edema periférico, miembro o escroto, y colestasis, ¿sí? Son uno de los cuadros de la cirrosis. Lo que se intenta es, si tenemos alguna cuestión que tenga que ver con la hepatitis, que no llegar a la cirrosis. Y la hepatitis C y la hepatitis B son candidatas, ¿no?, a llegar a esta patología. Esto era un poco de... Uy, está toda oscura. Espera. ¿Pueden ver ahí? Esto es un poco de epidemiología de Latinoamérica, en la cual el 28 de julio, el Día Mundial de la Hepatitis, donde esa semana seguro que hay mucho de la prevención y la prevención en cuanto a la enfermedad, ¿sí? Hay programas nacionales, ¿sí?, en la cual hay planes en la cual uno puede acceder a la medicación y al tratamiento. El enfoque integral, bueno, se lo hace a nivel del diagnóstico, diagnóstico precoz, básicamente la prevención, y si hay diagnóstico oportuno, el control y el seguimiento para tratar de evitar que llegue, ¿no?, a lo que sería la cirrosis. Pero es una de las patologías muy, muy marcadas, ¿no?, en la tierra. Tiene que ver con ese manejo y tratamiento, ¿sí? Y bueno, por ese motivo es que todo el personal de salud debe estar vacunado. Entonces, todo aquel que no esté vacunado, por favor, ¿sí?, pueda ir vacunándose para tratar de evitar. Si no
no dicen que no lo van a tener, pero si lo tienen, sí pueden llegar a no ser tan cruento y tan fulminante, ¿sí? Yo he tenido compañeros, colegas que tienen, ¿no? Y tuvieron neurocarcinoma a raíz de hepatitis C, por ejemplo. Es muy común en el quirófano. Compañeras mías que trabajaban en quirófano, muchas de ellas con el instrumental, con unas cuestiones, ¿viste? Bueno, se han contagiado. Por eso es primordial, ¿no? Que acá lo estoy leyendo. Lo que me preguntaba, el primordial que estén todos con inmunización, que estén inmunizados, que estén vacunados contra la hepatitis B. Son 3 dosis, a los 5 años tengo que hacerme serología, ¿sí? De marcadores de hepatitis B, y si me da bajo, tengo que volver a darme un refuerzo. Entonces, una vez que yo me vacuno, cada 5 años me tengo que hacer un dosaje, ¿sí? De anticuerpos de hepatitis B y ver la carga, ¿sí? Y si me dan valores bajos, me tengo que dar un refuerzo. Por lo general, las instituciones que uno trabaja de salud es que hace el control y el seguimiento. Una de las cuestiones que debería hacer el control y seguimiento de esta, tanto la inmunización específica, ¿sí? La doble adulto, ¿sí? La hepatitis B, la antigripal, y bueno, y ahora que se adjuntó a todo nuestro esquema específico, que es la del COVID, ¿sí? Y eso es lo que anualmente va a ser el seguro antigripal y COVID, y los otros, sí, la doble, cada 10 años va a ser el dosaje, el anticuerpo y el refuerzo de la doble, y cada 5 el dosaje de la hepatitis B y el refuerzo de la hepatitis B. Hay muchos que se hacen, ¿sí? Se hacen lo que sería la inmunización, que es decir, que se vacunan contra la hepatitis B y no hacen respuesta. Hay casos. Y no insistir porque no lo va a hacer. Se hace, se busca, ¿no? Los marcadores y no lo producen. Se vuelven. Si uno de ustedes ha hecho el esquema, se han puesto 1 o 2 dosis y no terminaron, lo que sí deberían hacer es un marcadores, ¿no? De hepatitis B, ver la carga que tienen, y si tuvieran, se hace la otra tercera dosis, ¿sí? No repetir todo el esquema completo de vuelta, ¿sí? Estamos, porque si ya lo tienen, solo con un refuerzo ya es suficiente, ¿sí? Acá Cristian pregunta, o trasplante, a ver, profe, no sé, a ver, no estoy hilando en la pregunta. A ver. ¿Autoinmunes son crónicas? Sí. ¿A profesor también existe hepatitis? Sí. ¿O que crean de organismo? ¿Contagioso? Sí. La hepatitis A y la hepatitis B, bueno, pasa su periodo y me curé y ya está. En cambio los otros, la hepatitis B, soy portadora de hepatitis C también. ¿Sí? Sí, hay hepatitis que son fulminantes, pero en realidad es más, en la casuística se da más en niños, ¿sí? Y muchos de estos hepatitis que son fulminantes, las A, ¿sí? Se puede hacer trasplante hepático, sí, es verdad. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos allá pediatría, lo que sería la clínica, y lo crítico en crítico. Trasplante. Sí. Preguntas. A ver si me olvidé algo. ¿Quieren preguntar algo? Se me durmieron todos.
Esta unidad es cortita, no es muy larga. Básicamente es mucha clínica, mucha valoración para poder detectarla. Y las medicaciones. Esperen que no se baja. Está muy lento, muy lento. Esta es cirrosis. Un poco de pulso. A ver qué nos quedó pendiente. Bueno, las complicaciones, bueno, puede mencionarse acumulación de líquido, bueno, que la citis que dijimos, trastorno de la coagulopatía, aumento de la presión de los vasos sanguíneos, específicamente la de velocidad venoso, una hipertensión portal, todo lo que sería la circulación de la cavidad abdominal, del aparato digestivo propiamente dicho, confusión y cambio de nivel de conciencia, la encefalopatía. Eso es lo que voy a ver en estos pacientes. Y bueno, la medicación, bueno, cuestiones que tengan que ver como para que ayude para que pueda no ser tan agresivo. Preguntas, ¿tienen algo para preguntar? Están muy callados, ¿están cansados? ¿Están cansados? Es pasar toda la noche estudiando para el examen. Pero no hay pregunta.